Did you kill your friend? Sin respuestas, solo lágrimas mientras salía de la cárcel. Esta es una mujer que, según la policía, cometió un asesinato atroz, supuestamente apuñalando a la víctima más de 100 veces. Mira Velázquez aparentemente había estado viviendo una vida de lujo hasta su arresto este mes. Ahora está acusada de asesinato capital, en este caso que se remonta a más de una década, al 2012. La policía dice que tiene ADN que prueba que ella es la asesina, pero su abogado defensor está presentando algunos argumentos interesantes, ya que ahora ella está libre bajo lo que parece ser una fianza sorprendentemente baja. Seguimos el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Quizás recuerdes cuando la policía anunció que creían haber encontrado a la persona que apuñaló fatalmente a una mujer más de 100 veces en un caso sin resolver que se remonta a 2012. Hubo una detective que se llenó de emoción y lágrimas cuando le preguntaron qué significaba para ella darle cierre a la familia de la víctima, personas que habían esperado 14 años por justicia, pero eso es, francamente, solo una parte de la historia. ¿Cuál es la otra parte? ¿Cuál es la versión de la acusada? Bueno, ahora estamos empezando a escuchar a la defensa de Mira Velázquez y cuál podría ser su perspectiva sobre esto. Aquí está el video de Mira Velázquez, acusada de homicidio capital, saliendo de la cárcel del condado de Tarrant, en Texas, esta semana. Su abogado dice que ella no es culpable. Su fianza se fijó en $450,000, que, seamos honestos, estamos hablando de homicidio capital aquí. Eso sí parece sorprendentemente bajo, considerando el cargo que enfrenta. Y uno se pregunta, ¿qué significa eso sobre qué tan sólido puede ser el caso realmente contra esta agente de bienes raíces, madre y esposa? Ahora, el abogado defensor de Velázquez está hablando públicamente y dice que su clienta es inocente. Eso puede que no sea una sorpresa. Es lo que suelen decir las personas contratadas para defender a quienes son acusados de un delito. Pero de lo que vamos a hablar aquí en un momento es de cómo su abogado defensor, según se informa, está rechazando la idea de que el caso contra su clienta era irrefutable. Y uno sí tiene que preguntarse, ¿qué sigue para Velázquez a partir de ahora? ¿Cómo pueden las autoridades asegurarse de que no huya, considerando la posibilidad de que potencialmente pueda ser sentenciada a muerte en este caso? Ahora, ciertamente, no parece que Mira Velázquez haya pasado los últimos 14 años cargando con la culpa de haberle quitado la vida a alguien. Ahora, obviamente, las redes sociales solo nos muestran un vistazo de lo que alguien ha estado haciendo. Pero cuando ves sus redes sociales, trabajaba como lo que parecía ser una exitosa agente de bienes raíces en el área de Dallas-Fort Worth y parece haber estado casada. Es madre de un hijo que nació el año después de que la policía dice que supuestamente mató a su amiga. Y vaya que viajó. París, Jamaica, otras partes de Europa, Sudamérica, o sea, parece que realmente estaba viviendo un sueño con su familia a su lado. Ahora, antes de llegar a cómo podría ser su defensa, ¿por qué su abogado defensor dice que ella es inocente? ¿Inocente? Quiero darte un resumen rápido de cómo. La policía dice que unieron las piezas y llegaron a Mira Velázquez como la presunta asesina en este caso, así que empecemos con la víctima, Iracema Chávez. Tenía 33 años cuando la encontraron muerta en su departamento, apuñalada hasta la muerte dentro de su vivienda en enero de 2012 en Arlington, Texas, que está cerca de Dallas. De nuevo, supuestamente fue apuñalada más de 100 veces. Piensa en cuánto tiempo tomó eso, y no es por ser morboso, pero cuánto tiempo tomaría realmente hacer eso. Es horrible. Una de las principales pruebas que la policía hizo públicas mientras buscaban al asesino es este video, que, según dicen, es de la noche del asesinato de Chávez. Es un video de vigilancia afuera de su departamento que muestra a esta figura sombría con ropa deportiva subiendo las escaleras, yendo hacia la puerta de su departamento. Tiene la cabeza agachada, parece que intenta abrir la puerta, pero luego simplemente espera. Y después de aproximadamente un minuto, entra. Los miembros de la familia, al día siguiente, fueron a ver cómo estaba Chávez. Y fue entonces cuando la encontraron muerta. Los forenses del condado de Tarrant determinaron después que fue apuñalada más de 100 veces. Se reportó que faltaba una televisión del departamento. Creemos que el asesino se llevó la televisión. Los detectives en ese momento realizaron una investigación muy exhaustiva y siguieron varias pistas, pero no pudieron identificar completamente al sospechoso. Esto es lo que sabemos sobre la escena del crimen. No hubo señales de entrada forzada, y acabas de ver ese video. ¿Eso significa que Chávez conocía a su asesino, alguien a quien simplemente dejaría entrar a su departamento, tal vez porque ya había estado ahí antes?
La pista más sólida que teníamos era una gota de sangre fresca que se recuperó de una mesa de televisión en el dormitorio dentro del departamento. El laboratorio de criminalística determinó que la muestra de sangre no provenía de la víctima y que pertenecía a una mujer hispana no identificada. Los detectives subieron el perfil de ADN a CODIS, que es una base de datos nacional utilizada para comparar perfiles de ADN en investigaciones criminales. Pero nunca hemos obtenido una coincidencia. Así que este caso, en 2012, 2013, 2014 y así sucesivamente, quedó sin resolverse. No hubo arrestos. En 2016, 4 años después del asesinato, se proporcionó una muestra de sangre a una empresa de pruebas de ADN llamada Parabon Nanolabs. De nuevo, esta era la muestra de sangre que se encontró en el departamento, sobre un mueble para televisión, y las autoridades alegan que era sangre fresca que habría provenido de alguien dentro del periodo de tiempo en el que dicen que Chávez fue asesinado. Ahora, Parabon Nanolabs elaboró un perfil de cómo podría lucir la persona a la que pertenecía esa sangre, la posible asesina, y esto fue lo que obtuvieron. Es una mujer que se cree tiene 20 y tantos años, y cuando ves esto, tienes que admitir que hay un parecido muy fuerte con Mira Velázquez. Pero en 2016 esto sale a la luz, no hay arresto y el caso sigue sin resolverse. Llegamos a 2024 y es cuando el FBI se involucra. Ellos toman la muestra de ADN y la analizan con genealogía genética. Y hemos visto que esto ha resuelto casos sin resolver antes. Es cuando tomas una muestra de ADN, en este caso la sangre, y luego la comparas con bases de datos de acceso público. Piensa en sitios de genealogía y ve si hay alguna coincidencia con alguien que podría estar relacionado con el dueño de esa muestra. Y a principios de este año, el FBI dice que pudieron conectar esa muestra con Mira Velázquez. Las autoridades no han dado más detalles sobre cuál fue exactamente el hallazgo en ese ADN para poder decir que ella es la que coincide con la sangre. La policía de Arlington, Texas, luego siguió a Mira Velázquez. La pusieron bajo vigilancia y esperaron a que tirara basura, y según se informa, ella almorzó con algunos amigos en un restaurante. Y es entonces cuando las autoridades intervienen después de que Mira se va. Toman algunos de los objetos, incluyendo un tenedor, y, según se informa, en el tenedor se encontró la misma muestra de ADN hallada en la casa de Chávez en 2012. Eso fue según la televisora BFA. Ella era una amiga cercana de la víctima que vivía a solo unas cuantas millas de la escena del crimen. Con esta nueva información en mano, nuestra unidad de homicidios comenzó a realizar una investigación de seguimiento sobre la señora Velázquez. En mayo pudieron obtener una muestra de ADN de un desecho y la enviamos a nuestro laboratorio criminalístico para un análisis adicional. El laboratorio determinó que el ADN coincidía con la gota de sangre recuperada de la escena del crimen. La policía arrestó a Mira Velázquez. Lo hicieron durante una detención de tránsito y la acusaron de asesinato capital. Ahora, además de la conexión del ADN, dicen que el celular de la víctima dio información sobre la relación que tenían ambos. Sin embargo, no dirán nada más sobre cómo era la relación, aparte de que eran amigos cercanos. También dicen que Velázquez ya había estado antes en el departamento de Chávez. Sin embargo, la policía no tiene un arma homicida y no sabemos cuál podría ser el posible motivo para un asesinato, especialmente uno tan horrible como este. La policía dice que Mira sí dio una entrevista a la policía, pero no dirán qué dijo, aparte de que sería útil para el caso de la fiscalía. Cuando las autoridades anunciaron que Mira Velázquez era la persona que supuestamente mató a Chávez, y ves esta conferencia de prensa, sí sentiste que las autoridades sintieron que por fin había un cierre. Ella es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero este arresto, en este caso, fue un momento importante. Dijeron claramente que no creen que nadie más estuviera involucrado en el asesinato de Ira C. Chávez. Y luego tienes este momento en el que a un miembro de las fuerzas del orden se le pregunta qué significa para ellos darle cierre a la familia de Chávez. Señor Velázquez, porque lo siento. Lo siento. Señora, la señora Velázquez fue entrevistada. Antes de que volvamos a la historia en este episodio, quiero contarte algo que le pasó a mi esposa mientras organizaba un baby shower para una de sus mejores amigas. Mi esposa tenía una idea muy clara de cómo quería que todo se viera. Las decoraciones, los colores, el ambiente, toda la vibra en general. El único problema era descubrir cómo hacer realidad esa visión.
Por suerte, encontró una aplicación gratuita llamada Gleeday. Ella describió la fiesta que tenía en mente y Gleeday organizó todo el evento para ella, gratis. Luego consiguió el kit de fiesta que combinaba. Los globos, el mantel, la decoración, cada detalle fue elegido para hacer realidad su visión y lo enviaron a nuestra puerta en una sola caja. Ya no tuvo que guardar 65 fotos de Pinterest ni pedir cosas que no combinaban. Su visión se convirtió en el baby shower al que los invitados llegaron. Gleeday también le hizo una invitación hermosa con la lista de regalos y las indicaciones, todo en un solo enlace. Ella organizó todo en menos de 5 minutos e incluso la aplicación rastreó las confirmaciones de asistencia y envió los recordatorios automáticamente. Sin tarifas ocultas, sin anuncios, simplemente gratis y muy fácil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Describe tu fiesta soñada y deja que Gleeday se encargue del resto. Después de que mi esposa descubrió su servicio gratuito, no ha organizado un evento de otra manera. Y ahora, volvamos a nuestra historia. En la entrevista obtuvimos información que será útil en ese proceso. No voy a revelar eso en este momento. Tenían una amistad y la señora Velázquez ya había estado en el departamento antes. Pero pudimos obtener algo de información de ella en la entrevista, lo cual ayudará en su enjuiciamiento. Y puedes ver la emoción ahí de parte de ese detective. Pero eso es, mientras vemos, como en todos los casos, eso es solo un lado de la historia. ¿Qué tiene que decir la defensa? ¿Era este agente inmobiliario realmente alguien que durante años estuvo construyendo una vida tratando de dejar atrás el horrible recuerdo de un crimen terrible, terrible? Ahora diré, para ser franco, hemos dejado varios mensajes al equipo legal de Velázquez para que vengan a este programa y nos ayuden a entender lo que pasó desde su perspectiva, pero no hemos recibido respuesta. Sin embargo, la invitación sigue absolutamente en pie para que vengan. Su abogado, Frank Sellers, dio una entrevista a la estación de televisión CBS en Dallas y dice que la clienta de Mira Velázquez está confundida sobre por qué la están acusando de asesinato. Cito: creo que ella está completamente paralizada en este momento. Fui a visitarla esta mañana y me preguntó por qué esto era homicidio capital. Fue un shock para ella cuando le dijeron que era porque se robó una televisión. Creo, sus palabras fueron: ¿para qué querría yo una televisión? Fin de la cita. Ahora, recuerden, la televisión era algo que faltaba en el departamento de Chávez en 2012 y Sellers también parece estar cuestionando este video. Ese video de la persona entrando al departamento de Chávez la noche en que fue asesinada, subiendo las escaleras y entrando al departamento. Él dijo, cito: 10 minutos después de que la persona que vemos en el video entra a ese departamento, la vigilancia se corta. Así que creo que la conclusión más probable es que la persona que cortó la vigilancia muy probablemente fue quien cometió el asesinato. También dijo que cuando él ve el video, él siente que la persona que ves subiendo esas escaleras es un hombre, no una mujer. Ahora, los fiscales no han comentado sobre esas declaraciones que hizo Sellers, pero Sellers también hizo un comentario muy interesante sobre la genealogía genética y estos casos sin resolver que hemos visto resolverse gracias a las pruebas de ADN. Ahora, este caso aparentemente es uno de varios casos sin resolver, según CBS, que se han resuelto solo este mes en el área de DFW. Y CBS escribe en su artículo, cito: el abogado de Velázquez afirma sin pruebas que no cree que las autoridades locales estén resolviendo tantos casos sin resolver sea una coincidencia. Dicen que esto es lo que Frank Sellers les dijo. Y esto es interesante, y creo que es importante hablar de ello. Él dijo, cito: ciertamente parece que hubo un esfuerzo coordinado durante las últimas 3 o 4 semanas para sacar muchas noticias sobre casos sin resolver que se están resolviendo. Y este es uno de los que quedaron atrapados en ese operativo. Creo que debe haber habido algún tipo de subvención del gobierno que se utilizó para reunir estos casos e intentar resolver estos casos sin resolver. Ahora, Sellers también dijo que solicitó que la fianza se fijara en $450,000 y dice que la fiscalía no se opuso a eso. Y esa es la fianza que fijó el juez, una cantidad que Velázquez pudo pagar. Y ahora ella está fuera de la cárcel, aunque está acusada de asesinato capital. Según se informa, como condición de su fianza, tiene que usar un monitor GPS y no se le permite salir de los condados de Taranto, Dallas. Para hablar más sobre esto nos acompaña La abogada defensora penal y exfiscal Safa Robinson Ferreira. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Cuando escuché 450,000 para una sospechosa de asesinato capital y la ves salir de la cárcel, ¿qué te dice eso sobre este caso?
que pudo pagar la fianza y que la fianza fue establecida en menos de $500,000 dada esta acusación. Definitivamente es interesante que su fianza haya sido establecida significativamente baja en comparación con muchos otros casos de asesinato capital. Muchas veces en esos casos verás que el acusado es retenido sin derecho a fianza, sin posibilidad de liberación, debido a las acusaciones y al peligro que representa para la comunidad, y también por el riesgo de fuga que podrían representar si finalmente son condenados. Y por eso, básicamente, o el tribunal básicamente no quiere que un posible asesino condenado huya del país o posiblemente ponga en peligro a alguien más. Pero la fianza de $450,000 parece ser, junto con el monitor GPS, como una especie de compensación. Las acusaciones en este caso tienen aproximadamente 14 años, así que entre ese periodo de tiempo, la acusada en este caso parece haber continuado con una vida productiva. Ella ha viajado, ha obtenido su licencia de bienes raíces y ha continuado viviendo lo que parece ser una vida sana y productiva. También sabemos que no tiene antecedentes penales, así que el tribunal va a considerar varios factores, incluyendo el riesgo de fuga y la amenaza para la comunidad, si tiene o no antecedentes penales, que creemos que no los tiene. Y también pueden considerar la solidez del caso de la fiscalía. Y no sé si en este caso en particular, que tiene 14 años, si su caso es tan sólido como podría ser, a diferencia de alguien a quien tal vez se le acusa de haber asesinado a alguien hace un año y tienen pruebas frescas y nuevas, pruebas generadas rápidamente en el caso. Así que creo que lo que hizo la jueza aquí fue básicamente tomar una decisión intermedia al permitir que ella permanezca en libertad bajo fianza con monitoreo electrónico. Porque, ya sabes, hubo esta conferencia de prensa cuando anunciaron su arresto, y ahí estaba el FBI y las autoridades locales. Y es como, tienes a este detective que se emociona al hablar sobre el momento en que le dijeron a la familia de Yarosima Chávez que habían hecho este arresto. Y es como, escuchas eso, y sé que esa es solo una parte de la historia. Como que hubo casi, sé que son solo acusaciones, pero como esa sensación de cierre, como de que lo logramos, y no habría sospechado que una semana después la veríamos salir de la cárcel. Cuando se trata de casos sin resolver, y hemos visto muchos casos sin resolver resueltos, esta genealogía genética ha sido, ya sabes, muy exitosa para ayudar a resolver casos que parecían imposibles de resolver en su momento. Pero, ¿cómo impacta eso en un caso, tomando en cuenta que estamos hablando de la evidencia que se recolectó, las entrevistas que se hicieron en ese entonces? ¿Estamos hablando de algo que ocurrió hace 14 años? Definitivamente puede impactar un caso y más aún de manera positiva. Creo que parte de la razón por la que nunca hubo alguien arrestado hasta hace poco es por la falta de evidencia de ADN, o al menos la capacidad de analizar esta evidencia genética de ADN. Eso finalmente demostró que ella era la presunta sospechosa en el caso. Y lo que creo que pasa muchas veces es que a medida que la ciencia evoluciona y el sistema legal también, se implementan más mecanismos para asegurar que, ya sabes, las pruebas de ADN y otras evidencias basadas en la ciencia se presenten y procesen de manera adecuada y correcta. Y, de nuevo, a medida que el mundo, ya sabes, cambia con la inteligencia artificial y todas las demás capacidades, hay un mayor impulso para poder resolver este tipo de crímenes. Porque también pienso, sin embargo, que si eres su abogada defensora, sabes, esta evidencia se recolectó en 2012 y las cosas han cambiado desde entonces. Estoy seguro en la forma en que los departamentos de policía recogen evidencia en la escena del crimen, como, ya sabes, poniéndote el sombrero de abogada defensora que eres. Quiero decir, ¿cómo puedes atacar? ¿Cómo el marco de tiempo? Y tal vez, y la policía parece bastante confiada con la forma en que se recolectó la evidencia, pero ¿cómo funciona eso para que la defensa pueda decir, quiero decir, fue hace tanto tiempo que sucedió todo esto? Absolutamente. Así que una de las cosas en las que el abogado defensor realmente se va a enfocar aquí es en la cadena de custodia y también en la falta de capacidad para preservar esta evidencia de ADN. Así que tenemos que saber quién recolectó esta muestra de ADN, cuándo se recolectó, por cuántas manos pasó antes de ser almacenada, antes de ser analizada, y hubo alguna alteración en la integridad de esa evidencia de ADN. Entonces, de nuevo, ¿quién tuvo acceso a ella? ¿Cómo se almacenó? ¿Estaba en una condición segura y apropiada? Ya sabes, si estaba en una hielera, ya sabes, la temperatura era la adecuada y todas esas cosas que al final podrían influir en si la evidencia de ADN pudo haber sido alterada de alguna manera. Y la abogada defensora va a decir, oye, escucha, este caso tiene 14 años, no, lo más probable es que no obtuvieron esta evidencia correctamente. La has tenido durante todo este tiempo. Se almacenó de manera adecuada y correcta.
para asegurar la integridad de esa evidencia de ADN. Y lo que la gente tampoco se da cuenta es que 14 años es mucho tiempo. Así que las personas que eran responsables de obtener esa evidencia tienen que ser llamadas como testigos para declarar en un juicio. Así que desafortunadamente a veces las personas fallecen. Eso va a, si ese es el caso con alguien que haya estado en la cadena de custodia y haya obtenido esta evidencia de ADN, eso sin duda va a influir en la solidez del caso de la fiscalía y en cuánto pueden probar. Porque si tenemos testigos que no pueden declarar o están ausentes o no quedó documentación de esos testigos en ese momento y ya no están aquí para testificar ante nosotros hoy, eso sin duda va a ser un obstáculo para la fiscalía. Sabes, como yo estoy fuera, obviamente, de esta investigación. Todos lo estamos y estamos viendo esto. Y es como, en muchos de estos casos, tienes el ADN y ese es el momento en que piensas, ya los atraparon, ¿verdad? Como que eso es todo. Hemos visto, ya sabes, otros casos sin resolver que se resuelven donde tal vez el ADN está ahí. Recuerdo en uno, era ADN debajo de las huellas dactilares de una víctima y mostró que hubo un forcejeo. Y en otro caso, el ADN puede estar, por ejemplo, en el arma homicida. En este caso, el vínculo de ADN prueba que, sabes, esta gota de sangre potencialmente pertenece a Mira Velázquez, y la policía está diciendo eso. Él, y estoy seguro de que esto se va a debatir, que, como la gota de sangre todavía estaba lo suficientemente fresca como para situarla dentro de la línea de tiempo de cuando esta figura misteriosa entra a su departamento la noche en que fue asesinada. Pero es como, ¿qué te llama la atención de que sea una gota de sangre en un mueble de TV? No es como una gota de sangre que estaría en un arma homicida o algo así. Parece que eso es una oportunidad para la defensa aquí, solo basándonos en lo que sabemos, y estoy seguro de que hay muchas otras pruebas que no conocemos. Si estas mujeres eran amigas, como se ha mostrado, hay una alta probabilidad de que el ADN de la acusada hubiera estado en su departamento de todas formas. Si alguna vez la visitó, si alguna vez pasó tiempo con ella en su casa, entonces hay una gran probabilidad de que el ADN de la acusada hubiera estado ahí de todas formas. Ahora, el hecho de que, o lo que creemos, va a ser un hecho, es que la evidencia de ADN pertenece a la acusada y estaba en el mueble de TV. Ciertamente crea la idea, o circunstancialmente crea la idea, de que ella pudo haber cometido este crimen. ¿Es una victoria segura? No, todavía no tenemos el arma homicida. No sabemos cuál, si es que hay alguna razón, pudo haber sido el motivo, no es que la fiscalía tenga que probar el motivo, pero tiene que tener sentido. ¿Sabes? La acusación aquí es que hubo un asesinato. Creo que hubo algo relacionado con el robo de una televisión. Cosas así. Y ser apuñalado 100 veces ciertamente es un crimen pasional. Entonces, ¿qué ocurrió antes de este incidente que habría mostrado que la acusada realmente tenía una razón o un motivo para cometer este crimen? Lo que también me llama la atención es que parece haber evidencia de un sistema de vigilancia en la casa de la víctima que muestra a una figura entrando aproximadamente 10 minutos antes de que se corte la vigilancia. La abogada defensora en este caso está indicando que parece ser un hombre. Entonces, ¿hay alguien más que podría haber sido sospechoso? Sabemos que la fiscalía en este caso está diciendo que no lo hay, pero eso todavía es algo que se debe explorar hasta cierto punto, porque cuando ves casos donde alguien fue apuñalado 100 veces, eso sin duda es un crimen pasional. Sabemos que los casos de violencia doméstica, si este es un hombre o podría haber sido un hombre, ciertamente en los casos de violencia doméstica hay escenarios donde si este es un hombre y tal vez es una expareja o había algún tipo de violencia doméstica entre los dos. Si de hecho había un hombre y todavía no sabemos, eso está por discutirse, la probabilidad de que esto sea un incidente de violencia doméstica en lugar de un asesinato a manos de un amigo. ¿Cómo podrías probarlo? Porque tenemos este video de Mira Velázquez simplemente caminando, ya sabes. Es la primera vez que la vemos en persona. Ya sabes, en lugar de solo fotos de redes sociales. La ves y las noticias locales estaban ahí, mientras sale bajo fianza de la cárcel. Pero el encuadre de esto era diferente a, por ejemplo, esta persona que la policía cree que es ella en 2012 subiendo las escaleras de este complejo de apartamentos. ¿Cómo podrías tú, si eres la fiscalía, probarlo? Y supongo que esto aplica para ambos lados, porque también sería la defensa. ¿Cómo la tienes a ella? Supongo que si eres el abogado defensor, esto va a juicio. O sea, haces que ella camine por la sala del tribunal. Digo, la gente obviamente puede verla porque la miras y es alguien que, ya sabes, lleva ropa deportiva, está mirando hacia abajo. Es difícil saber quién es en ese momento. Podrías probar que eso no es Mira Velázquez. Y estás haciendo la pregunta correcta porque con este caso va a depender de la identidad. Ya sabemos que es indiscutible que esta mujer fue asesinada. Es indiscutible la manera en que fue asesinada, pero lo importante es la identidad de la persona que cometió el acto. Así que para probar o refutar que fue la acusada en este caso, si yo como abogada defensora creo que fue un hombre, como lo está afirmando su abogada defensora, tienes toda la razón. Voy a hacer que se levante.
Voy a hacer que camine por ahí. Se llama prueba demostrativa. Que camine por esa sala del tribunal, para que el jurado pueda ver físicamente cómo se ve ella, o también obtener fotos de cómo pudo haberse visto en ese momento. ¿Sabes? Su estatura era consistente con la de la persona que fue captada en la cámara de vigilancia. ¿Sabes? ¿Su peso era consistente con eso en esa fecha y en ese momento? ¿O era más consistente con lo que la defensa va a decir un hombre? Y entonces, si es desde el punto de vista de la defensa, vas a querer ponerla ahí, hacer que camine frente al jurado para decir que esto no es consistente con la identidad de la persona en la cámara de vigilancia. Si yo soy la fiscal y digo, no, esta es la mujer, esta es la persona y no es un hombre, entonces voy a señalar y ya sabes, no puedes obligar a un acusado a testificar. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para señalar en la mesa de la defensa a la acusada. Aquí, cuando hablamos de la identidad de la persona en este video, la complexión de la acusada en ese momento o su complexión física en ese momento es consistente con quien estaba en ese video. Sí, puede que en ese momento ella llevara una sudadera con capucha. Sí, puede que ella tuviera ropa adicional, pero su complexión es consistente con la persona que aparece en este video, en esta grabación de vigilancia. Y además, ¿quién más habría sabido? ¿Quién habría visitado ese departamento y quién habría tenido motivo para saber que había una cámara de vigilancia, para cortarla y cómo hacerlo? Ese también es un muy buen punto. Sí, porque, o sea, yo ni siquiera sabría cómo hacer eso yo mismo. ¿Y quién sabe en 2012? O sea, el acceso a ese tipo de cosas, ¿sabes? También es incierto. O sea, esto se remonta a 2012, pero sientes que tal vez el video ya habría salido a la luz, con este caso, sin resolverse por tanto tiempo. Declaración interesante del abogado de Mira Velázquez, Frank Sellers. Y CBS dice que él dice algo como, o su cita es, definitivamente parece que hubo un esfuerzo coordinado en las últimas 3 o 4 semanas para sacar muchas noticias sobre casos sin resolver que se han resuelto. En este caso, este es uno de esos, quedó atrapado en esa red. Creo que debió haber habido algún tipo de subvención del gobierno que se destinó a juntar estos casos e intentar resolver estos casos sin resolver, lo cual, ya sabes, ellos habían estado, ya sabes, y puedes encontrar noticias que se remontan a 2012, 2016, 2020, 2024, como que habían estado trabajando para resolver esto durante mucho tiempo. Es una coincidencia que muchos de estos casos sin resolver se estén resolviendo más o menos al mismo tiempo. Creo que lo que probablemente está tratando de hacer es simplemente cuestionar lo que ha sido. Ya sabes, como que se está volviendo la norma que estos casos sin resolver terminen siendo resueltos. Y hay algo que, ya sabes, a los departamentos de policía les gusta poder hacer. Cuando se trata de ADN, todo eso lleva a la pregunta de, cuando se trata de ADN, quiero decir, ¿qué tan difícil es como abogado defensor cuestionar los hallazgos? Ya sea genealogía genética o cualquier vínculo de ADN que sea. Puede ser muy difícil cuestionar los hallazgos, así que al final lo que intentaría hacer un abogado defensor es cuestionar la forma en que se preservó la evidencia de ADN. También cuestionar la manera en que se realizó la prueba para argumentar que carece de confiabilidad. Así que, suponiendo que este caso llegue a juicio, sí espero que su abogado defensor en algún momento diga que la prueba carece de confiabilidad. La integridad de la muestra de ADN ha sido alterada y no se ha preservado de la manera adecuada, cuestionando a las personas que están realizando la prueba. ¿Realmente están calificadas para llevar a cabo ese tipo de pruebas? ¿Tienen otros casos en los que hayan identificado erróneamente el ADN o hayan cometido errores con las muestras de ADN que tenían anteriormente? Todas esas cosas van a entrar en juego y todas esas cosas son las que un abogado defensor va a querer impugnar, además, en este caso en particular, del video de vigilancia. Espero que la abogada defensora aquí también argumente que no había ningún motivo para que la acusada cometiera este acto. Ya sabes, ¿por qué querría robar una televisión? Sabes, en ese momento ella pudo haber, ya sabes, tenido su propia televisión, o sea, cual sea el argumento. Y el punto es que, al final del día, cuando el gobierno presenta estos casos, tiene que probar cada uno de los elementos de cada delito más allá de toda duda razonable. En este caso, sabemos que es un caso de asesinato capital. No solo eso, sino que también tendrán que probar la identidad de la persona que cometió este acto. Y la defensa va a atacar que el ADN no es suficiente, que eran amigas, que ella ya había estado ahí antes, que su ADN ya estaba ahí, porque han pasado tiempo juntas ahí y que esta mancha de sangre no es suficiente para condenar a la acusada por asesinato. Y veremos qué pasa porque todavía hay mucho. Parece que las autoridades están guardando información. Sabemos sobre la sangre, sabemos que hay algo de información de teléfonos celulares, ya sabes, cosas de contexto. Pero sí, tendrías que pensar, ya sabes, que hay algo que no han revelado todavía. Veremos qué pasa. Pero es un caso muy interesante.
muy interesante y uno en el que esta familia lleva 14 años esperando respuestas. Y veremos si esta es la respuesta de quién se llevó a su ser querido. Safa Robinson Ferreira, abogada defensora penal, exfiscal. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias, Chris, por invitarme. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.